Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. De veras que tenemos un Dios milagroso. Amén. De veras que cuando el Señor hace un milagro, la gente está contenta, está bendecida de parte de Dios. Ahorita se levantó Ruti diciendo un milagro, Julia otro milagro. Pues yo también quiero dar, pues si se trata de milagros, gloria al Señor. El mayo pasado me caí, me disloqué este hombro, quedó completamente, necesitaba operación. Y pues gracias a Dios el Señor me sanó, no necesité operación y el brazo está completamente sano. Dios es bueno y Dios es poderoso. Amén, gloria al Señor. ¿A quién más el Señor ha sanado? Otro milagro, otro milagro. Alguien que el Señor haya hecho otro milagro. Párese por favor, díganlo de ahí. Gloria al Señor. Dios es bueno. Dale otro aplauso de gratitud al Señor. Dios sana también de COVID. Claro que sí. Amén. Gloria al Señor. ¿Alguien más? ¿Alguien más que el Señor haya sanado? Estamos hablando de milagros. ¿Alguien más? A ver, párese Laurita. Así es. Gloria al Señor. Dios es bueno y Dios es grande. Tenía el 99% de una arteria, estaba ya y con dolores de corazón. ¿Eso qué significaba? De que estaba a punto de que le diera un infarto, y si le daba un infarto ahí podía morir. Y gracias a Dios le hicieron el stent. Sí, le pusieron un stent, o sea, gracias a Dios. Entonces, pero ahora ya tiene su circulación completamente normal, gracias a Dios. Entonces, exactamente, de librarla de la muerte, porque era un momentito y era infarto y junto con eso era muerte. Pero miren nomás, aquí la tenemos porque Dios es bueno, Dios se sana y Dios se sigue obrando. Dale otro aplauso de gratitud. Dios es bueno. Amén. Gloria al Señor. ¿Alguien más que el Señor haya sanado? Otro milagro. Así es. Amén. Ok. Uh-huh. Dios es bueno, Dios es grande y misterioso. Dale otro aplauso de gratitud al Señor. Aleluya. Gracias a Dios de que el Señor la despierta. De veras, a veces, ¿cuántos de nosotros hemos dado gracias a Dios de que despertamos? Y pasa día tras día y no hay ningún problema, pero la hermana sí sabe, porque si cada 17 minutos dice 7 segundos sin respirar, ya está bien checada mi hermana. Gloria al Señor, pero gracias a Dios que el Señor le da la respiración. Bendito sea el nombre del Señor. Pues precisamente Dios es un Dios de milagros. Dios sigue siendo un Dios real que sigue actuando en nuestras vidas. Y qué hermoso de que podemos tener esa relación con el Señor, esa comunicación con el Señor, de que el Señor de veras en cada situación de nuestras vidas es importante para Él. Y a veces también la sanidad, y hay veces que uno dice, no, pues yo estoy bien, pero es que fui al médico, me recetaron esto y ya estoy bien. Entonces, pero eso no es sanidad, eso es el médico. No, quiero decirte, eso también es sanidad.
Eso también Dios ha obrado a través de los médicos, pero también Dios es el que da la sanidad. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, gracias a Dios por todo esto. Y el día de hoy yo te quiero compartir de que precisamente el que el Señor haga milagros, el que el Señor haga esa bendición en nosotros, es porque podemos estar en relación con Él. ¿Y por qué estamos en relación con Él? Porque hemos creído en el Señor, porque le hemos invitado que Él entre a nuestro corazón, y cuando Él entra a nuestro corazón cambian todas las cosas. Y quiero decirte, en el área de negocios, en todas las áreas de negocios, quiero decirte, todos nosotros hemos hecho algo que son cosas que se nos pide que hagamos, y esas cosas en cada cosa que hacemos son contratos. ¿Cuántos han hecho algún contrato? Hacemos contrato para rentar un apartamento, para comprar una casa, para comprar carro. En todas las cosas más significativas tenemos que hacer contrato. El matrimonio es el contrato. Se tiene que sacar una licencia para contraer nupcias. Es un contrato. Y estamos hablando de que acerca de los contratos, de esa relación. Y cuando entra uno en contrato, hace un contrato, es porque está en relación. Si es una casa, ahora yo tengo esa casa. Si es un departamento. Si es matrimonio, pues estoy uniéndome con una persona. Entonces el contrato habla las estipulaciones de una relación que ya está. Y el contrato son todas las reglas de esa relación. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora yo te quiero decir, si todo lo que hacemos son contratos, ahora la pregunta es, ¿y cómo hacemos un contrato con Dios? ¿Se pueden hacer contratos con Dios? Otra manera de decir contrato es un pacto. Es un pacto. Entonces, ¿se puede hacer contratos con Dios? Sí. ¿Se puede hacer pactos con Dios? Sí. Y te voy a decir, el día de hoy, en uno de los pactos importantísimos que el Señor estableció, para que ahora nosotros andemos, ahora la Biblia le llama un nuevo pacto. El nuevo pacto que el Señor Jesús instituyó, el nuevo contrato que el Señor instituyó. Y para que esa forma de contrato ahora la podemos ver y a través de que el Señor Jesús enseñó la última noche de su vida terrenal. La última noche, porque en la madrugada fue arrestado, y al día siguiente, aproximadamente como a las 3 de la tarde, Él expiró y dio su vida. Pero la noche anterior, Él estaba con sus discípulos y hizo el último y enseñó acerca del contrato, el contrato con Él, el pacto con Él. ¿Y cómo lo enseñó? A través de algo que nosotros practicamos también aquí en la iglesia. ¿Y cómo se llama eso? La Santa Cena. La Santa Cena. Y el Señor Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. Pero la Santa Cena es algo importantísimo. Nosotros la hacemos normalmente una vez al mes, el primer domingo de cada mes, y en situaciones especiales como también en acción de gracias, en Navidad, en fin de año, en muchos de estos días importantes hacemos la Santa Cena, porque estamos renovando nuestro contrato, con el Señor. Quiero decirles, gracias a Dios, para poder estar en este lugar, tuvimos que hacer un contrato. Entonces, ya tenemos un año reuniéndonos aquí, y gracias a Dios. Entonces, hace como 2 meses nos hablaron de la administración. ¿Por qué? Porque querían checar el contrato.
querían renovar. Vamos a hablar para renovar el contrato. Entonces, los contratos son a término muchas veces y tienen una duración, y cuando se está acercando se tiene que renovar o se tiene que ver qué se hace con el contrato. Amén. Eso es en todo. Entonces, pues gracias a Dios, todo está muy bien y se renovó el contrato para estar aquí por 2 años más. Gloria al Señor. Entonces, por 2 años más tenemos ese contrato. Pero como te estoy diciendo, ¿y cuál es el contrato que nosotros tenemos con el Señor? Tenemos un contrato, tenemos un pacto, y la verdad es que sí tenemos un pacto. Y por eso el día de hoy quiero que veamos la Santa Cena, que es el pacto con el Señor. Y en Mateo 26 en adelante, quiero que lean conmigo en la Nueva Traducción Viviente. Y habla de esa última noche que Jesús pasó con sus discípulos. Y dice, mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, tómenlo y cómanlo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y dijo, cada uno de ustedes beba de la copa. Por esto, algo que están viendo, que estamos viendo, que si esto es un pacto personal, porque dice cada uno de ustedes. O sea, no es un pacto para la familia, un pacto así global. No, es un pacto personal. Y dice, cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. ¡Wow! Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Acuérdense de lo que les digo, no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. No sé si se han fijado, pero wow, en la segunda venida, acuérdense de lo que les digo, no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes. El Señor Jesús va a tomar vino con ustedes en el reino de mi Padre. ¡Wow! Entonces, en el reino de mi Padre va a haber vino. Aquí dice que sí. Y que vamos a tomar. Entonces, qué hermoso. El Señor habla esto. Entonces, quiero decirte, entonces Jesucristo, en su inminente muerte, una noche antes, celebró lo que conocemos aquí como la Santa Cena. Y quiero decirte, para nada más que sepas, aparentemente algunas personas creen que pues estaban los 12 discípulos en la Santa Cena, pero aparentemente Judas salió de la cena antes que Jesús comenzara la cena del Señor. ¿Y eso dónde viene que Judas salió? En Juan capítulo 13, versos de 27 en adelante. No lo vamos a ver, nada más se lo estoy diciendo. Pero Judas salió. Entonces, Judas no entró en pacto. El pacto fue con los otros 11. ¿Por qué? Porque Judas ya había decidido en su corazón traicionar a Jesús. Entonces, y aparte en el relato de esta cena aquí en Mateo, hay más y hay otros 3 referencias en el Nuevo Testamento que nos habla de este pacto, de este convenio, de este contrato. Y quiero decirte que, porque es importante, aún Pablo menciona que la Santa Cena le da 5 significados, Pablo. En 1 Corintios 11 dice que es una celebración, una conmemoración. En 1 Corintios 11, 25, mismo Pablo dice, es una celebración o conmemoración. Número 2 es un pacto. Número 3 es una proclamación.
Número 4 es una esperanza del futuro. Y número 5 es una comunión. Son 5 cosas que representa la Santa Cena. Entonces, y también es una ocasión de acción de gracias, porque el Señor Jesús decía también eso. Entonces, bendito sea el nombre del Señor, que la Santa Cena tiene un significado, pero es algo importantísimo. No tan solo que lo creamos, sino que lo practiquemos, porque esto es algo que nos inicia nuestra relación con el Señor. Entonces, quiero decirte, antes de esto se celebraba todos los años a nivel de entre marzo y abril lo que se le llamaba la Pascua. Y la Pascua era la celebración de que el pueblo de Israel había salido de Egipto, había salido de esa esclavitud. Entonces, y cuando salió de Egipto, se mató un corderito y se puso la sangre en los postes alrededor de la puerta de entrada de cada casa, y ellos fueron libres. Entonces, ahora Jesús estaba dando la libertad al cautivo, ahora a través de su muerte, a través de su sangre. Por eso en 1 Corintios 5:7 dice esto: desháganse de la vieja levadura, quitando ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Qué hermoso. Cristo fue el que murió por nosotros, fue el que por Él y por su sangre tenemos la vida. Entonces, y Él lo hizo, quiero decirte, cada año se celebraba la Pascua, y cada año se celebraba matando a un cordero. Pero cuando Jesús lo hizo, fue esa vez y ya no más. Tenía que sacrificarse. Por eso en Hebreos capítulo 9, verso 26 dice esto. Dice: si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez, desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en el sacrificio. Qué hermoso. Él vino a quitar el pecado mediante su propia muerte en el sacrificio. Quiero decirte algo tremendo que sucede. Dice quitar el pecado, removerlo, quitarlo. Uno cree que eso es algo fácil. Quiero decirte, para todas aquellas damas o aún hombres que lavan la ropa y que alguna vez has tenido una prenda manchada de cualquier cosa, hay veces que son bien difíciles de quitar una mancha, ¿sí o no? En ocasiones, por más que le hagas, no se quita la mancha. Es más, entonces ya se echó a perder la prenda. ¿Por qué? Por la mancha. Quiero decirte, nada, la sangre del cordero podía quitar el pecado hasta el siguiente pecado. Pero con Jesucristo vino a quitar el pecado mediante su propia muerte en su sacrificio una vez y para siempre. Entonces, wow, dale un aplauso de gratitud al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En otras palabras, Jesús vino a hacer algo que me encanta decir: borrón y cuenta nueva. Algunas personas que no entienden esto creen que cuando lleguemos con el Señor va a estar con la lista. Híjole, mira nomás toda la lista de pecados, pecadotes, pecaditos, de todos los colores. Y mira la cantidad de pecados. Pero quiero decirte que la mayoría de nosotros, cuando lleguemos con el Señor,
La Biblia no habla de una lista de pecados. Cuando lleguemos, cualquier cosa está limpia. Pero yo he cometido muchos errores. Pero eres limpio bajo la sangre de Cristo, la sangre del Cordero. Y que aunque hemos pecado, el Señor lo quita, lo remueva y ya no se acuerda de eso. Por eso es completamente borrón y cuenta nueva. Por eso gracias, Señor, que en Él tenemos la oportunidad, en Él tenemos la bendición, que en Él tenemos el de que aún las malas decisiones y todo lo que hayamos hecho, gracias a Dios que ahora entramos en una relación que el Señor nos perdona, nos limpia, nos lava con tu sangre preciosa, borra nuestros pecados y ya no se acuerda más de ellos. Somos libres completamente el día de hoy, mañana y para siempre, y cuando estemos con el Señor para siempre. Por eso dale otro fuerte aplauso de gratitud al Señor. Gloria al Señor. Entonces, en Él se cumplió la Pascua terrenal, porque Jesucristo es nuestro Cordero Pascual. Entonces, y la cena que el Señor instituyó estaba relacionada íntimamente con ahora Jesús estaba estableciendo su reino temporal. Estaba poniendo un contrato terrenal. Ahora el contrato que íbamos a tener, y a través de la Santa Cena. Por eso a través de la Santa Cena estamos haciendo el contrato. Quiero decirte, cuando tú y yo recibimos a Cristo, lo recibimos con nuestra boca. Te confieso, te reconozco y te acepto. Entonces es un contrato ahí hablado. Pero cuando hacemos la Santa Cena, ese es el contrato, ese es el pacto que entramos, porque es un pacto de sangre. Y no es nuestra sangre, es la sangre de Jesús, que ahora la recibimos para el perdón de nuestros pecados. Entonces ahora ya estamos en el nuevo pacto, en el pacto de gracia, en el pacto de misericordia, que Dios nos ha dado de misericordia. Entonces por eso, qué bendición. Por eso es importantísimo tomar la comunión. Algunos dicen, no, es un rito. No. Ahora quiero decirte, dentro de la historia, ha habido hay 4 interpretaciones acerca de la Santa Cena. Y quiero decirte, la primera interpretación comenzó aproximadamente a mediados del siglo III con Constantino, cuando se estableció la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica desarrolló la teoría que se le llama transubstanciación. Eso es un término teológico. ¿Y qué significa transubstanciación? Es que el pan y el vino se transforman literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Aunque su apariencia no cambia, sigue siendo el vino o el jugo junto con el pan, pero ellos creen que cambia completamente y estamos literalmente comiendo el cuerpo de Jesús y la sangre. Eso es lo que hasta la fecha toda la Iglesia Católica enseña, que ese es el significado. Ahora, quiero decirte, en los 1800 comenzó también Martín Lutero, y Martín Lutero dio otro significado a la Santa Cena, y lo que él le llamó fue la consubstanciación. Y que una es la transubstanciación en la Iglesia Católica, y Lutero con la Iglesia Luterana, consubstanciación. ¿Y esto qué significa? Que los elementos no se transforman, pero la sustancia divina de Cristo está presente en medio de ellos, de modo que el que los toma por fe, toma a Cristo con ellos. Entonces, la Iglesia Católica, transubstanciación significa
cambia y ahora uno está comiendo literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo, aunque uno ve nada más el pan y el vino o el jugo. Mientras que Lutero decía, no estamos, no es que está literalmente comiendo, pero estamos recibiendo a Cristo. Entonces hay un cambio. Como les estoy diciendo, no de los elementos no se transforman, sigue siendo el pan, pero la sustancia divina de Cristo está presente en ellos. Y eso es por fe. Y luego el tercer significado vino Calvino. Calvino es un teólogo que habla él habla de la presencia real de Cristo en los elementos. ¿Quién era Calvino? Pues es el fundador de la iglesia bautista, de la iglesia presbiteriana, principalmente él. Y entonces él estaba hablando de que ese pacto, la comunión, la Santa Cena, es la presencia real de Cristo en los elementos, que es una muy ligera variación de lo que es luterano. Pero luego siguen los evangélicos. Los evangélicos, ¿quiénes son? Pues todos los demás que no sean bautistas y presbiterianos, y somos nosotros, los evangélicos. Y los evangélicos afirman que los elementos son simbólicos. El valor de participar en la Santa Cena es el valor de recordar vívidamente el precio que Cristo pagó para liberarnos de la esclavitud y la condenación del pecado. Por eso nosotros creemos que no es ni el pan ni el jugo que tomamos, es literalmente, es un símbolo que representa. Y ahorita vamos a ver por qué creemos eso. Entonces, algo muy precioso que estos son algunos de los significados que se ha visto hasta este tiempo acerca de ese pacto, la Santa Cena. Pero hablando ahora de los dos símbolos principales de la Santa Cena, el Señor Jesús dijo en el verso 26, esto es mi cuerpo. Y en el 28 dijo, esto es mi sangre. Entonces, pero cuando Jesús pronunció estas palabras, no había sido crucificado aún. Su cuerpo y su sangre estaban intactos. Por lo tanto, en ese momento el pan y el vino no era realmente su cuerpo y su sangre, sino símbolos de ellos. ¿Se fijan? Porque cuando Jesús lo instituyó fue antes de morir. ¿Y cómo podía él estar dando su cuerpo? ¿Cómo podía estar dando su sangre? Eso era literalmente, no, era un símbolo. Pan y el vino o el jugo son símbolos. Entonces no es literalmente. Por eso, como en otros lugares se piensa. Entonces, qué hermoso que cuando tomó el Señor Jesús el pan entero, lo partió. Y en eso viene en el verso 26. Y cuando lo parte, ¿qué significa? Que está siendo dividido, que está siendo cortado, que está siendo afectado. Y eso es precisamente lo que Jesús sufrió el día siguiente. Porque el Señor Jesús fue arrestado, fue azotado y luego fue clavado. Y fue traspasado con una lanza, se le puso una corona de espinas. Todo eso fue traspasado, que fue roto. Entonces, todo eso el Señor hizo por nosotros. Ahora, nada más quiero mencionarte algo. No sé cuántos de los que estamos aquí alguna vez has visto una Pascua hebrea o judía. ¿Hay alguien que la haya visto? Es algo, y eso normalmente es el día que se utiliza. Bueno, cada Shabbat se hace esa cena.
y cuando viene la Pascua. Pero algo que te quiero decir, los elementos de la Pascua o los elementos de la cena son estos. La preparación de la Pascua se necesitaba varias cosas. Pan sin levadura. Se necesitaba el cordero, 2. Se necesitaba una taza para poner agua salada. Número 4, hierbas amargas. Número 5, arcilla. Y número 6, 4 copas para el vino. Eso es lo que se utiliza y hasta el día de hoy. En todos los Shabbats, todos los días de descanso, el viernes en la noche, todos están utilizando, todos los judíos, estos 6 elementos. Entonces, número 1, no se utilizaba pan sin levadura. Y eso recordaba la prisa con que habían comido pan simple. Pues si hubieran el pueblo, porque de repente se les dijo, vámonos. Después de estar más de 400 años, vámonos inmediatamente. Ahora, cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, salió rápido. Entonces, salió rápido. Pues si hubieran usado levadura, el día que salieron de Egipto, se hubieran demorado más tiempo. ¿Por qué? Porque porque el pan con levadura necesita un periodo de fermentación para la masa. Entonces necesita ser fermentado y necesita pasar más tiempo. Entonces por eso era pan sin levadura, sin fermentar, sin pasar ese tiempo. Era un pan rápido. Ahora, ¿para qué se utiliza la levadura? Para elevar el pan. Pan sin levadura es un pan plano, completamente. Entonces, pero un pan rápido. Entonces, algo que ellos tenían que comer y que el Señor Jesús estaba comiendo era ese pan sin levadura. Entonces, este es uno de los elementos de la cena. Ahora, del cordero también, número 2, tenía que haber un cordero. ¿Por qué? Porque el cordero se le tenía que sacrificar, porque la sangre era utilizado para ponerse en la puerta y en la parte superior o dintel de la puerta. Entonces, y porque de modo que el ángel de la muerte, cuando pasara, no entrara en esa casa y entonces hubiera salvación. Entonces, tenía que ser el pan sin levadura, eso significaba pan rápido porque salieron. Estaba el cordero, que era la sangre que los había salvado. También también utilizaban las hierbas amargas. ¿Y qué significaba, número 3, las hierbas amargas? Significaba recordar las angustias sufridas en Egipto. ¿De dónde lo sacó? Y el dolor, la esclavitud. Entonces, eso significa las hierbas amargas de Egipto. Y la arcilla servía para que no se olvidaran de los trabajos forzados o que habían sido sometidos al hacer ladrillos con los pies, con las manos y con la vida. Y lo último que había era también 4 copas que reafirmaba las promesas dadas por Dios. Eran 4 copas y hasta ahorita 4 copas utilizan. ¿Y por qué? Y quiero que vayan conmigo a Éxodo capítulo 6 y 7. Y aquí están por 4 promesas. Las 4 copas significan 4 promesas. Dice, por lo tanto, dile al pueblo de Israel, yo soy el Señor. Y luego dice, te libraré de la opresión que sufres. Primer promesa. Te libraré de la opresión. Segunda promesa, y te rescataré de tu esclavitud. Es la segunda promesa. De Egipto. Número 3, te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Él nos redime. Tercera promesa. Y cuarta promesa, te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios.
entonces sabrás que soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. ¡Qué hermoso! Entonces, eso es lo que el día de hoy significa esas 4 promesas, esas 4 copas, que Él nos libra de la opresión, que nos rescata de la esclavitud, que nos redime con su brazo poderoso y que nos toma para sí como su pueblo y Él es nuestro Dios. Entonces, bendito sea el nombre del Señor. ¡Qué hermoso! Todo el significado de la Pascua y de la cena pascual, que todo esto significaba. Y lo último, quizás lo que menos se menciona, es la taza con agua salada. ¿Y qué significa la taza con agua salada? Son las lágrimas derramadas por tanto dolor pasado en el periodo de la esclavitud. Qué hermoso. Entonces, hasta el agua salada significa precisamente las lágrimas que uno. Y qué hermoso que dice la palabra de Dios, que cuando estemos con el Señor que quitará toda lágrima. Pero ahora, y por eso es de que ellos tienen una copa con agua salada, que significa las lágrimas. Qué hermoso. Entonces, todo eso es la cena pascual. La cena, esa cena que se hacía en el Antiguo Testamento y que ahorita se hace en el pueblo israelita. Entonces, y después, ¿qué hizo el Señor Jesús después de tomarlo? Pero Él no puso las 4 copas, Él solamente hizo 2 cosas, porque es un nuevo pacto. Lo que les acabo de decir, estos elementos de la Santa Cena, era el antiguo pacto. Pero ahora con el nuevo pacto, es solamente el pan y una copa. Porque eso es suficiente. Y en eso ya está todo lo que antes era toda esta cena pascual, ahora solamente con el pan y con el vino, y entonces y ya entramos en pacto con el Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Hizo 2 cosas. Cuando se los dio, dice la palabra del Señor que lo bendijo, y lo segundo que hizo, dio gracias. Dio gracias. Entonces, cuando dio gracias, es la palabra latín que dice Eucariestes. Por eso en la Iglesia Católica se le llama Eucaristía. Eucaristía, ¿qué significa? Gracias. Es una acción de gracias. Es lo que significa en latín. Entonces, porque se estaba dando gracias. Entonces, en la cena, como en la mesa, todos los días tenemos que terminar como el Señor Jesús terminó. ¿Y cómo terminó? Bendecimos y damos gracias al Padre por lo que Él ha provisto, o pedimos que Él lo bendiga. Por eso es que siempre es importante darle gracias a Dios antes de los alimentos, porque se está practicando precisamente esto, y entramos en esa comunión con el Señor. Y en esa comunión con el Señor. Y nada más ahora quiero decirte esto. Jeremías 31 dice esto. Dice, se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. ¿Y cuál es el nuevo pacto? Este pacto no será como el que hice con sus antepasados, no con los 5 elementos, sino cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Entonces, ¿cuál es ese nuevo pacto que ahora establecemos? Ahora lo establecemos a través de la Santa Cena. Por eso en 1 Pedro 1:19 dice, ahora, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Entonces, a través de la sangre de Cristo, que es el Cordero de Dios, ¿qué vino a hacer? Vino a hacer el perdón de los pecados para muchos. Él
y la palabra perdón significa soltar, limpiar. Entonces, la sangre de Cristo es lo único. Por eso algunas personas creen el dinero. No, no es el dinero. El venir a la iglesia. No, no es venir a la iglesia. Lo único que nos limpia nuestros pecados es el contrato que tenemos, porque la sangre de Cristo es la que nos limpia. Amén. De ahí, entonces, y esa es la bendición más grande que podemos hacer, que ya entramos en ese pacto. Y el cuerpo, el pan, que significa el cuerpo de Jesús, que Él dio su vida. Él voluntariamente entregó su vida por nosotros. Entonces Él es nuestro sustituto. Quiero decirte, antes el pueblo de Israel tenía que ir a llevar, y cada familia tenía que hacerlo. Y aún personas individuales tenían que llevar un cordero. ¿Y sabes lo que hacían? Cuando llevaban el cordero y lo presentaban al sacerdote, dice la Biblia que la persona que se estaba identificando con el cordero tenía que poner la mano sobre la cabeza del cordero. ¿Qué significaba eso? Que la persona estaba transfiriendo en cierta forma su vida a ese cordero. Entonces a ese cordero se le sacrificaba, moría, y al morir esa persona era libre de pecado, porque el cordero estaba muriendo en lugar mío. ¿Te fijas? Pero el siguiente día seguía pecando, entonces necesito otro cordero. Y entonces uno dice, uy, qué dineral para estar con tantos corderos. Exactamente. Entonces Jesús vino y una vez por todas, Él dio su vida por mí y por ti. Él dio su cuerpo, una vez y para siempre. Por eso cuando tomamos la comunión estamos diciendo y comemos el pan, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y estamos diciendo, yo acepto tu sacrificio en la cruz en mi lugar. Y te doy gracias por eso. Y ahora me gozo porque ahora entro en un nuevo pacto contigo y renuevo mi pacto. ¿Por qué? Porque en ese pacto ahora yo vengo pero para ese pacto, Señor, perdóname de mis pecados y de mi maldad. Y el Señor me perdona y me limpia. ¿Porque me lo merezco? No. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos tomado la comunión, la Santa Cena, y al día siguiente hacemos otra cosa mal? ¿A alguien le ha pasado eso? A mí. Y no levanto una mano, levanto las dos y todo. Porque todos pecamos. Mientras estemos en esta tierra, hacemos cosas que no debíamos de hacer, pensamos cosas que no debemos de pensar, etcétera, tantas cosas. Pero no hay nadie que no cometa pecado. Por eso, gracias a Dios, que la sangre de Cristo podemos pedirla todos los días para que nos limpie de nuestros pecados. Pero cuando tomamos la comunión, estamos renovando el pacto. Estamos diciendo una vez más, yo te acepto, Señor, yo te recibo. Y el Señor nos dice que Él nos acepta y también nos recibe y también nos limpia de todo pecado. Por eso yo te quiero animar, la próxima vez que tengamos la comunión, tómala, porque estás renovando el pacto, porque es importante, porque si no renuevas el pacto, tus pecados ahí se quedan y tus pecados te condenan. Pero si estamos en pacto, la sangre de Cristo nos limpia de nuestros pecados. ¿Y qué sucede? Somos libres, tenemos la bendición de Dios. Amén. Entonces es importante de que ahora, entendiendo esto y entendiendo, te voy a decir,
Y tú puedes decir, ¿y por qué unos piensan una cosa, otros piensan otra cosa? Porque muchas veces se necesita la revelación del Espíritu Santo para poderle entender, y toda la palabra de Dios. Para mí se me hace, ¿cómo es posible que crean que el pan y la sangre, el pan y el jugo literalmente es el cuerpo y la sangre? No, son símbolos, y la Biblia lo dice, que Jesús lo enseñó y todavía estaba vivo. Entonces, y los discípulos entendieron que estaba hablando simbólicamente, no literalmente, porque pues Él estaba ahí. Él no se cortó trozos de carne, ni hubo transfusión de sangre, ni nada de eso. No, fue simbólico. Como el día de hoy lo tomamos simbólicamente, lo que representa. Entonces, pero lo más importante es que la cena del Señor estamos renovando nuestro contrato con el Señor, nuestro pacto con el Señor, y tiene que ser renovado. ¿Cuántas veces? Todas las veces que sean posibles. Amén. Porque eso significa, estoy renovando mi contrato. Pero quiero decirte esto: ese contrato, esa Santa Cena, ¿quiénes los tomaron? Los discípulos. ¿Los fariseos lo tomaron? No. Los fariseos siguieron tomando los elementos de la Pascua que ahorita mencioné, los 6 elementos. Pero ellos tenían que seguir sacrificando y seguir, porque no creían en Jesús. Hasta la fecha, Israel, la mayoría de ellos no creen en Jesús. No creen que Jesús era el Mesías. Entonces, pero un día el Señor va a revelar, y se está revelando a ellos como el Mesías, y para entrar con el Mesías ya entramos en un nuevo pacto, en un nuevo convenio. Ponte de pie, por favor. El día de hoy, y esto parece que no tiene importancia, y quiero decirte, tiene mucha importancia. Por eso esto es parte de lo que creemos en Mundo de Fe McKinney, y yo te animo: renueva tu contrato con el Señor. Renuévalo todas las veces, y no creas que es cualquier cosa. ¿Cómo va a ser cualquier cosa? No hay dinero en todo el mundo que pueda pagar por tus pecados, que pueda pagar por la salvación, que pueda pagar por todos nosotros. No hay nada en el mundo. Por eso el tomar la comunión la necesito hacer. Por eso, y acuérdate de las dos cosas, porque se está recordando a Jesús, lo necesito, y lo segundo, el perdón de mis pecados. Y ahí donde tú estás, inclina tu rostro, que quiero orar un momentito por ti. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Y tú sabías, Señor, que antes de que el Señor Jesús viniera, casi era imposible que el hombre pudiera conservar, Señor, el pacto o el contrato o el convenio contigo. Constantemente lo estaban rompiendo. Tú sabías eso, por eso viniste. Y tú viniste, Señor, a traernos un nuevo pacto. Tú viniste a establecer algo nuevo, Señor. No tanto para el pueblo de israelita, pero para todos los que no éramos pueblo, hacernos pueblo tuyo. Gracias, Señor, que el día de hoy, Señor, te podemos celebrar, Señor, y podemos recordar tu sacrificio en la cruz, Señor, y podemos recordarte a través de la Santa Cena o de la comunión, Señor. Gracias, Señor, que el día de hoy tú nos das entendimiento de que, Señor, que es un pacto. Estoy entrando en ese contrato contigo, y un contrato, Señor, no a término, un contrato de por vida, un contrato de sangre.
Señor, que tú derramaste tu sangre por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Y el día de hoy, Señor, aceptamos ese contrato. Señor, de todas las maneras nos beneficia ese contrato. De todas las maneras, Señor, nos ayuda, nos bendice en todas las maneras. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que en ese contrato salimos en todo nosotros ganando. Gracias, Señor, y yo te doy gracias, Señor, porque en ese contrato, Señor, podemos recordar, Señor, lo que tú hiciste por nosotros. Que tú, Señor, moriste en mi lugar, moriste en el lugar de cada uno de nosotros. Señor, tú fuiste nuestro sustituto para que nosotros no muriéramos. Tú moriste, tú diste la vida para darnos la vida. Por eso, Señor, el día de hoy te damos gracias, Señor. Y gracias, Señor, porque al recordar lo que tú hiciste, podemos renovar ese pacto. Pero el día de hoy también te pedimos perdón, Señor, de cada una de nuestras faltas, de cada uno de nuestros errores. Y te pedimos, Señor, que tú hagas lo que nadie puede hacer. Que nos limpie, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestro ser, de cada uno de nuestros pecados, de toda nuestra maldad. Te pedimos el día de hoy, Señor, que la sangre de Cristo nos limpie, Señor, y nos lave. Señor, gracias, Señor, por hacerlo. Pero, Señor, ahora permítenos, Señor, cada vez, Señor, que tomemos la comunión como iglesia, en grupos pequeños, en donde quiera que estemos, que tomemos la comunión. Señor, que estemos recordando que estamos haciendo ese pacto contigo. Estamos renovando nuestro contrato contigo. Gracias, Señor, por esta palabra. Séllala en cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, que ahora, Señor, no somos personas, somos personas que estamos bajo contrato. Y tú nos has contratado. Y al estar en ese contrato, ¿qué significa? Que te pertenecemos a ti. Y Señor, que te pertenecemos a ti y tú nos perteneces a nosotros. Gracias, Señor, por ese hermoso contrato. Y gracias, Señor, por ese hermoso pacto. Y gracias, Señor, porque ahora entendemos un poquito más acerca de la Santa Cena y qué tan importante para ti es que renovemos y que tomemos la Santa Cena, así como Jesús lo hizo antes de partir. Gracias, Señor, y nos diste instrucciones para que después de partir nosotros siguiéramos tomando la Santa Cena. Gracias, Señor, y lo vamos a seguir haciendo, Señor. Mientras estemos con vida, te vamos a recordar y vamos a renovar ese contrato contigo. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.